Buenas noches, queridos hermanos, amigos que están detrás de la cámara. Una vez más, Dios les bendiga mucho y quiero compartir con ustedes una palabra del Señor en esta noche que va a ser seguramente y totalmente cierto que va a ser de bendición para nuestro corazón, para nuestra vida, para sustento de nuestra alma espiritual. Quiero compartir con ustedes el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al versículo 23 de nuestra palabra del Señor. De la palabra del Señor decimos nuestra porque la hacemos nuestra, ya que ella es el sustento diario de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu necesitado y deseoso de la palabra del Señor. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, Eliseo y los sirios, seguramente habremos escuchado muchas veces de este sermón basado en estos versículos, pero la palabra de Dios se renueva cada mañana, cada instante, la palabra de Dios se torna nueva para nuestro corazón. Versículo 8 dice Eliseo y los sirios, lo leemos en el nombre de Jesucristo, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Señor amado, en esta noche queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Queremos bendecirte por tu palabra, Señor amado, la cual es un alimento, es un aliciente, es una inyección de fuerza para nuestro corazón y quien sustenta nuestra alma espiritual. Te pedimos tu guía y tu dirección para que tu palabra sea hablada en esta noche, para tu pueblo, para todo el que está detrás de aquella cámara, para nosotros de este lado y para todo el que quiera escuchar esta santa palabra que viene de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, hace poquito tomamos parte de esta palabra y seguimos tomando parte de esta palabra, ya que parece que el Señor no nos deja salir de por ahí, de esta historia, de la historia de Elías, de la historia de Eliseo, grandes hombres de Dios, grandes hombres que han dado su vida y batallado para que el nombre de Dios pueda ser declarado y para que aquel pueblo que se había separado, que se había alejado de Dios, pudiera volver por la misericordia y la gracia y la paciencia que Dios tiene para con su pueblo. Digo tiene porque aún sigue teniendo, no solamente en la antigüedad, sino que también lo sigue teniendo para ese pueblo, no solamente material, original que era el pueblo de Israel, sino para el pueblo espiritual que puede constituirse tanto usted como yo, que está del otro lado de la cámara
y transformarse por la gracia y la misericordia de Dios en ese pueblo elegido por el Señor. Pero es necesario retrotraernos a la historia y de por sí pensar qué vemos nosotros a nuestro alrededor, qué estamos viendo, dónde está dirigido y orientada nuestra mirada, nuestros ojos, a dónde está depositado nuestros ojos, es por decir así, dónde está depositada nuestra esperanza. Amén. En esta historia nos va a ser necesario hacer un breve repaso de la historia. Lo primero que debemos saber es que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel cayó en desorden. Esto causó que el reino que se componía de 12 tribus quedara dividida. 10 tribus fueron a parar al reino del norte, que se llamó Israel, y las 2 restantes al reino del sur, que se llamaba Judá. Como todos sabemos, antes de la división del reino, la nación de Israel consistía en 12 tribus, aleluya, que eran compuestas por personas de descendencia de línea directa de uno de los hijos o nietos de aquel hombre Jacob, aquel que luchó contra el ángel, aquel a quien el Señor, aleluya, prometió no solamente a Jacob, sino a su abuelo, llamado Abraham, que su descendencia iba a ser numerosa, más numerosa que las estrellas del cielo, más numerosa que la arena del mar. Amén. Pero poco después de la división, 10 de las 12 tribus quedaron en el reino de Israel, y como decíamos, las restantes ocuparon el reino del sur. Lo que segundo que debemos saber es que aquella ciudad llamada Siria era el vecino inmediato de Israel, al noroeste. Y aquellas naciones al principio, tanto la nación de Israel, pueblo de Dios, como la nación de Siria, estuvieron en amistosa relación en un principio. Es más, en el tiempo del rey David, la nación de Siria era sojuzgada por el pueblo de Israel, ya que aquella nación, aleluya, ofrecía tributo, amén, al pueblo de Dios. Pero bueno, el pueblo de Dios, después de la muerte de Salomón, se desbanda, empiezan a servir y adorar a dioses que Dios nunca les pidió que adoraran, a dioses de madera, dioses de yeso, y entró en la idolatría, que está totalmente contraria a la orden y a la ordenanza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Durante el tiempo de Eliseo, que es donde sucede esta historia, las cosas son algo diferente. Siria ya ha crecido en poder y con frecuencia atacaban al pueblo de Dios. Amén. Mientras que la gloria que una vez tuvo el reino unido de aquellas 12 tribus se alejaba más y más, la división los condujo a la decadencia, y finalmente todo terminó con una deportación doble. Israel, aquel reino del norte, con aquellas 10 tribus, fue capturado y dispersado por los asirios. Mientras que la restante, el reino del sur, compuesta por las 2 tribus restantes, fue llevado al exilio en Babilonia. A pesar de los esfuerzos de profetas como Eliseo, que trataron de conmover a la nación y tratar de volver a sus bases, a sus sentidos religiosos, todo fue demasiado tarde. Amén. El reino dividido que encontramos en Primera de Reyes, amén, se convierte en un reino que se disuelve en la segunda entrega del libro de Segunda de Reyes. La paciencia de Dios es grande, queridos oyentes. Las advertencias de Dios son persistentes, pero cuando se ignora a Dios, el amor de Dios también puede ser muy severo. Y bueno, teniendo el rey de Siria guerra contra Israel, amén, y consultando con sus siervos, aleluya, dice su palabra que les dijeron: en tal y tal lugar estará mi campamento, amén. Siria llegó a ser un poderoso enemigo del pueblo de Dios. Constantemente atacaban al pueblo de Dios. El ejército de Siria era muy superior,
que el ejército israelita. Y el rey sirio buscaba en todo momento capturarles y conquistar la tierra. Pero aunque Dios finalmente permitiría que ellos fueran derrotados y capturados, me refiero al pueblo de Dios, en este momento aún no había llegado ese momento. Y Dios continuaba enviando profetas que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Amén. Y aún hoy en día siguen habiendo hombres de Dios, siguen hablando estos profetas de que el fin se acerca. Los atalayas modernos de esta era nos pregonan y nos hablan incansablemente y sin cesar del amor infinito de Dios hacia el hombre. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestro Señor es maravilloso, misericordioso y lleno de amor. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y puedan proceder al arrepentimiento. Amén. Encontramos allí, aleluya, que el rey de Siria le dice a sus hombres más allegados: en tal y tal lugar estará mi campamento. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, aquel hombre de Dios envía a decir al rey de Israel, su contrincante, el representante del pueblo de Dios, todas las cosas más secretas que tenía aquel rey de Siria. ¿Por qué? En el libro de Amós, amén, gloria a Dios. ¿Cómo sabemos? Aleluya. Hoy hablábamos con mi esposa y decíamos y conveníamos que en otro tiempo, en nuestra vida pasada, en la cual el Señor nos rescató, aleluya, aún habiendo nacido en un seno cristiano, tanto yo como mi esposa, aleluya, en un momento dado de la vida, por querer probar las cosas del mundo, nos alejamos de Dios. Y así volvíamos, amén, al Señor, por ahí los domingos a la tarde, volvíamos después de la ronda de los fines de semana, de diversión, de vicios de este mundo. El domingo volvíamos incansablemente a la reunión, amén. Y allí sentados en el último banco, al escuchar la palabra de Dios, parecía que todos nos habían visto, parecía que el ministro que estaba hablando en aquel momento nos había visto o había estado con nosotros la noche anterior, en el boliche, en el bar, en la ronda de amigos, amén, aún sin saber, aleluya, y nosotros pensamos, siempre pensamos, alguien nos vio, amén, seguro que debe saber, nos descubrió, nos estuvo investigando y nos perseguíamos de esa manera, pero dice su palabra en el libro de Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. El varón, aleluya, de Dios, aleluya, sabía, amén, a través de Dios, a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu de Dios, a través de la sabiduría insondable, maravillosa y alta del Señor, aleluya, lo que todos ellos hacían en los lugares más secretos, porque para Dios no hay nada escondido, para Dios no hay nada secreto, para Dios nada puede ser oculto, todo a su tiempo va a ser manifestado, porque su gloria y su luz lo revela todo. Amén. Y por más que este rey de Siria hablara en el lugar más secreto, nunca iba a poder ocultarse de Dios. Amén. A veces en nuestra pobre mente queremos pensar que vamos a ocultar nuestra vida o ocultar nuestras cosas de Dios, cuando todo está abierto y revelado ante sus ojos. Amén. Así que, ¿qué estamos viendo, queridos oyentes? ¿Qué estamos viendo, queridos amigos que están del otro lado de la cámara? ¿Estamos viendo lo que nos parece o estamos viendo lo que nos dice su palabra? Aleluya. Dios le revelaba todo a Eliseo. Amén. Aunque el rey de Siria planeara emboscadas y batallas en secretos para causar la destrucción del ejército israelita del pueblo de Dios, aleluya, Dios usaba al profeta para mantener su pueblo a salvo. Aleluya. Cuando
comparamos lo que sucedió, aleluya, en este momento histórico y el pueblo de Dios en la actualidad, amén. La realidad es que no encontramos mucha diferencia, aleluya. Digo esto porque tomamos el tiempo de meditar en estos acontecimientos históricos, aleluya, y las cosas que nos rodean, amén. Es una representación de los poderes de las tinieblas, amén. La verdad que nuestra batalla constante, amén, y continua, aleluya, no es, aleluya, contra ejércitos físicos, amén, no es contra fuerzas físicas, no es contra nuestro vecino, ni con nuestro compañero de trabajo, ni con nuestros enemigos que podamos tener físicos o personales, sino que nuestra batalla es espiritual, amén. La batalla del cristiano es espiritual y como tal la debemos de tomar, aleluya. Su palabra dice en el libro de Efesios capítulo 6, amén. Dice así su palabra, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, amén. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aleluya. Siria es una representación de los poderes de las tinieblas, amén. Y Eliseo también es una representación de los numerosos hombres de Dios, amén, que existen en este mundo. Hombres quienes predican la verdad de Dios en todo momento y llaman a las personas al arrepentimiento. La verdad que me gozo tanto cuando veo a hombres, aleluya, y también mujeres, quienes permanentemente están realizando un llamado a las almas perdidas a que vengan a conocer al Señor. Ese llamamiento es tan maravilloso, es como aquel, no es como aquel, es aquel que, como dice la palabra de Dios, está esparciendo la preciosa semilla de salvación por los campos, por todo lugar a donde ve, reparte y arroja la preciosa semilla del Señor, para que pueda alcanzar al corazón necesitado, para que pueda alcanzar al alma hambrienta y sedienta de la gracia de Dios, aleluya. Y no solamente, amén, a través de la sanidad, aleluya. No, usted puede estar pasando problemas de sanidad, pero puede estar pasando otros problemas. Quizás esté pasando por problemas de droga, por problemas de toda índole, aleluya. Por problemas ilícitos, amén. Por problemas, aleluya, con la justicia. No importa, aleluya. Quizás tenga que pagar, aleluya, de acuerdo a las leyes terrenales, pero usted puede recibir la salvación a través del nombre de Jesús. Aunque usted esté cumpliendo una condena, aunque usted esté cumpliendo una sentencia por haber fallado contra la sociedad, contra algún semejante, Dios le puede salvar porque no hay ningún pecado que el Señor no pueda salvar. Aleluya. La muerte y el sacrificio en la cruz es eficaz para todo tipo de pecado. Aleluya. Gloria a Jesús. Leíamos, aleluya, hoy, hace un rato en casa, gloria a Dios, que dice, y estos, no rey, esto era algunos, aleluya, pero ya habéis sido alabados, ya habéis sido salvados, ya habéis sido sanos, ya habéis sido santificados, aleluya. No se piense que nosotros éramos todos, como dice el dicho, carmelitas descalzas, aleluya. Pero el Señor nos salvó y nos entregó una salvación nueva. Nos quitó nuestras ropas de pudredumbre, nuestras ropas raídas, nuestras ropas destrozadas por el pecado, todo tipo de pecado, para darnos ropas de salvación, ropas limpias, ropas santificadas y vestirnos del nuevo hombre creado según la gracia y la misericordia de Dios. Así que cada vez que vemos a hombres y mujeres que hablan y predican, esos atalayas, amén, de este tiempo, aleluya, los cuales llaman al arrepentimiento del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. El Señor Jesús en su primer discurso dijo lo que de él había sido
profetizado. En el libro de Isaías, capítulo 61, se cumple la palabra del Señor, aleluya, a través de cada hombre que está hablando y predicando y pregonando, amén, la salvación que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesús. El libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En el libro de San Lucas, capítulo 4, gloria al nombre de Jesús. Amén. El Señor principiando su ministerio, gloria a Dios, aleluya, capítulo 4, versículo 18, aleluya, cuando vino a Nazaret, amén, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y casualidad, se le dio el libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, amén, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, aleluya. ¿Qué tipo de influencia, aleluya, amén, tenemos, aleluya, gloria a Dios, amén? ¿Qué tipo de influencia tenemos, aleluya, cuando vemos al mundo, aleluya? Vemos, aleluya, además de las personas, aleluya, a quienes Dios usa cada día, aleluya, para hablar de su palabra, pero también podemos mirar lo que sucede en el mundo, gloria a Dios, gloria a Jesús. Él, aleluya, nos revela, amén, que la mayor parte del mundo está gobernado por el poder de las tinieblas. En el libro de San Lucas, capítulo 18, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así su palabra. Capítulo 18, versículo 8. Aleluya. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. La mayor parte del mundo es dominada por los poderes de las tinieblas. Los creyentes fieles solo consisten en una pequeña parte, una pequeña minoría de personas. Y esta puede ser una de las razones por la cual el Señor nos dice: ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. Dice su palabra que, volviendo al libro de Segunda de Reyes, que el rey envió gente, amén, allá gente a caballo, amén, y carros y un gran ejército, amén, gloria a Dios, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, amén. Quizás podemos pensar que estamos sitiados, rodeados de problemas, rodeados de tentaciones, rodeados de angustia, de tristeza. No vemos un camino libre, no vemos una vía libre para poder salir, aleluya, gloria a Dios, de nuestros problemas, de nuestros grandes problemas. No solamente puede ser, aleluya, quizás la pandemia que nos toca vivir ahora, llamada pandemia, aleluya, quizás tengamos problemas laborales, quizás falte el trabajo, quizás falte el alimento, quizás falte el sustento diario, quizás tengamos problemas de enfermedad, quizás, como decía, tengamos problemas de vicio que no podemos dejar, quizás tengamos problemas legales, no importa, aleluya. Estamos rodeados como estaba, aleluya, rodeado, gloria a Dios, aquel lugar, amén, donde estaba el profeta junto a su criado, aleluya. Dice su palabra que sitiaron la ciudad, aleluya. Y es una representación de cómo los poderes de las tinieblas atacan al creyente fiel, amén. La gran realidad es que vivimos en un mundo malvado y perverso. Dice su palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, amén. Vivimos en un mundo donde la sola mención de Dios, hablar de Dios, hablar del Evangelio es inaceptable, aleluya. Un mundo que está todo dado vuelta, todo pata para arriba, aleluya. Por ejemplo, prendemos la televisión, aleluya, y solo vemos
Solo vemos, aleluya, que el sexo, por ejemplo, premarital, la violencia, la depravación, la inmoralidad, son fácilmente aceptables, aleluya. Prueba, aleluya, de todo es fácilmente, gloria a Dios, en las programaciones de televisión, las películas, los cines, la obra de teatro, revistas y hasta las leyes, aleluya, que han sido adoptadas, amén. Por ejemplo, 10 países en los últimos 10 años han adoptado leyes que aprueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y como decíamos, lo bueno es visto como malo y lo malo como bueno. En tiempos, por ejemplo, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto de la nación judía, por ejemplo, era legal, aleluya, el holocausto era legal, esconder a un judío era un crimen, amén. En tiempos de Abraham Lincoln, por ejemplo, la esclavitud era legal, era ilegal liberar esclavos, era un crimen, amén. En el siglo pasado la segregación racial era legal, protestar contra el racismo era un crimen, amén. Que sea legal no quiere decir que sea moral, la legalidad, aleluya. Leí hace poco, amén, no es una guía para la moralidad, amén. En la actualidad, por ejemplo, hay grupos, aleluya, hay unos cuantos grupos por ahora, por decir así, que se han descubierto, escondidos en las redes sociales, que abogan y defienden las desviaciones llamadas pedofilia, que es la atracción sexual de menores, y la pederastía, que es el abuso sexual infantil, amén. Siglas en inglés MAP, quiere decir Minor Attracted Person, persona atraída por un menor, afirmando que es una orientación sexual y no una aberración. Están abogando por querer legalizar, amén, esta aberración, aleluya. Y quizás dentro de 10 años usted y yo veamos este video y veamos que eso que hoy es una aberración, mañana sea considerado legal, amén. George Washington, amén, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia, amén. Thomas Jefferson, u otro presidente de los Estados Unidos, dice: la Biblia hace mejores personas del mundo, aleluya. Aquel Abraham Lincoln, del cual citamos, que fue expresidente también de los Estados Unidos, si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Está hablando, amén, de la palabra de Dios. Y pudimos citar, amén. Gloria a Dios. Este mundo que nos rodea, aleluya. Gloria a Dios. Como dijo una conocida, aleluya, cantautora, amén. El reino del revés, aleluya. Gloria a Dios. Abramos nuestros ojos, amén, para ver al Señor, aleluya. Solamente nuestros ojos están cerrados, vemos la maldad que nos rodea, estamos rodeados de asirios, por decir así, rodeados de violencia, rodeados de aberraciones, rodeados de cosas que hoy en día se consideran como justas, como legales, cuando sabemos, amén, gloria a Dios, y cuando aún, gloria a Dios, aleluya, paseamos a nuestros hijos, amén, gloria a Dios, le tapamos los ojos de nuestros hijos para que no vean muchas cosas que hoy es considerado normales, aleluya, amén. Vivimos en un mundo completamente al revés, aleluya, rodeados del mal, las tentaciones, los impulsos de la carne, el sufrimiento y el dolor al ver que aquellos a quienes amamos continúan una vida que solamente va a producir muerte eterna, problemas financieros que nos roban la paz, problemas personales que tratan de impedir que veamos la mano de Dios en las cosas. Y entonces decimos igual que el criado, aleluya, el criado de Eliseo, capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 15, últimas palabras. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar nuestros ojos, tenemos que agachar la cabeza, esconder la cabeza. Amén.
La respuesta a esta pregunta la vamos a tener a continuación. Aleluya. En el versículo 16, el profeta le dice, él le dijo, el profeta Eliseo, no tengas miedo. Amén. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh Señor, te ruego que abras los ojos. Amén. Porque lo que miramos, amén, con nuestros ojos naturales y carnales, viendo la violencia, viendo las aberraciones, viendo todo al revés, aleluya. Amén. No es todo lo que nos rodea, amén. Si abrimos nuestros ojos espirituales, aleluya, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver que el Señor viene pronto, vamos a ver que su venida se aproxima, vamos a ver los carros de fuego, vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver el poder de Dios, aleluya, dirigiéndose, amén, a todos aquellos, aleluya, que desean, que anhelan ser salvos, que anhelan escapar de todo esto, de todo este mal que nos rodea, de usted, querido amigo, que está del otro lado de la cámara, que no sabe cómo escapar de todos sus problemas. Aleluya. Oh Señor, te ruego que abra sus ojos. Amén. Para que vea. Que podamos ver la gracia de Dios. Que podamos ver por sobre todas las cosas. Amén. Que allí está el Señor preparado para entregarnos su gracia, su misericordia, su salvación, su mano extendida, con la más grande salvación y bendición que pueda tener nuestro corazón, que es la salvación eterna para nuestra vida. Amén. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales y mirar a través de los ojos del Señor. Que digamos como el salmista en el Salmo 119, versículo 18, aleluya. El salmo más largo de la Biblia, aleluya, el versículo 18, dice así su palabra, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, aleluya. En el caso del criado, aleluya, el temor del ejército sirio dominó su fe, que hoy lo que nos rodea no nos domina a nosotros. El criado estaba bien consciente que Dios estaba con Eliseo y que le hablaba, aleluya. Pero a pesar de todo esto, el criado miró a su alrededor.